Hoy hablemos de los diablos sin freno, el coche alocado de la guerra y de la ostentación de poder. Sigue sin freno y sigue llevándonos al abismo donde se pierden, porque mucha gente dirá, bueno, pero el abismo siempre lo denuncian y prometen que ya viene. No, es que seguimos como en un abismo porque se siguen perdiendo muchas vidas, sigue habiendo mucha destrucción. Y en esta destrucción hablemos de dos cosas muy concretas. Está aquí con nosotros Javier Martínez. Dos cosas muy concretas: el estrecho de Hormuz y la inteligencia artificial. El Papa Francisco ya había tratado de hacer algún intento de abrir el debate, pero hoy el debate está con el nuevo Papa, León, y en la confrontación contra los magnates de la inteligencia artificial, que creo que esto es una guerra quizá peor que la nuclear, porque estamos hablando de la libertad, no solo de pensar, sino de ser. Estamos hablando de la facultad de tener una identidad propia, y por ahí ya se legisla en las mentes, nada vinculante, de que la inteligencia artificial debería ser un bien común, pero ¿quién lo va a administrar? ¿Usted conoce o ustedes conocen a algún ser humano ejemplar a que le podamos confiar todos nuestros secretos? Imagínense que ahí está la inteligencia artificial. Un gran problema para el Vaticano, un gran problema para las religiones, un gran problema para todos nosotros, un gran problema para los grupos armados. La inteligencia artificial va a poner en jaque muchas cosas. Y en lo más rápido y en lo más inmediato, el estrecho de Hormuz, el estrecho peligroso de Hormuz. Está con nosotros Javier Martínez. Quise hacer la presentación un poco solemne porque de verdad que es para asustarse mucho. Javier Martínez, ¿por dónde empezamos en esta carrera loca sin freno de un auto sin control manejado por unos locos que no les importa si los de abajo se mueren? Gracias y adelante, te escucho con mucha atención, Javier. Estimado Roberto, y felicidades por tu aniversario. En el día de hoy, en esta semana, vamos a analizar esos dos hechos que tú has comentado y los vamos a hilvanar. Yo lo podría llamar, empezando como un título, la anomia o la falta de ley de los impíos, y vamos a hablar de ley frente a los sin ley y de moral frente a los amorales, que no es inmorales, amorales. Ley frente a los sin ley, moral frente a los amorales, la anomia de los impíos. Empecemos por los estrechos, no los estrechos de mente, que luego vamos a ver a los estrechos de mente, sino a los estrechos físico-geográficos. Voy a explicar someramente la ley internacional, las leyes internacionales, para que todo el mundo comprenda, en base a los datos de legislación, qué significa esto de Hormuz y las amenazas ahora, no solamente los ataques de Trump a Irán y de Israel a Irán, sino también a Omán. Los estrechos, existe una convención de Naciones Unidas, CONVEMAR, que la voy a citar varias veces, CONVEMAR, o Convención de Jamaica del año 1982, que por cierto firmó Irán, pero que no ratificó su parlamento, por lo tanto no es legislación en Irán. Y existe la costumbre internacional y otras convenciones. Este tratado CONVEMAR busca un equilibrio entre la soberanía que tiene todo Estado sobre sus orillas, la soberanía de los estados ribereños, los países que rodean el estrecho, que son el estrecho de Hormuz, Omán e Irán, y la libertad de navegación internacional para el comercio y para las fuerzas militares. ¿Cómo se aúna todo esto? Simplemente avanzo ya que el derecho internacional del mar, en este caso concreto, no puede aplicarse en un vacío de seguridad. Luego lo explico. Existen la Convención de Naciones Unidas, que ya he dicho, sobre el derecho del mar, Convención de Jamaica de 1982, pero existen tres regímenes jurídicos en cuanto a los estrechos. Un primer régimen que se llama de paso en tránsito, que es la regla general, que se aplica a los estrechos que conectan una parte de alta mar, muy importante los conceptos, o de zona económica exclusiva con otra zona de alta mar o zona económica exclusiva. No sería el caso del estrecho de Hormuz, a pesar de que las potencias
anglosionistas así lo quieran vender. La libertad de navegación y de sobrevuelo en este primer régimen de paso en tránsito favorece siempre el régimen más liberal, protege los intereses de las potencias marítimas y se basa en 3 puntos: libertad de navegación y sobrevuelo. Todos los buques y aeronaves comerciales y militares tienen derecho a cruzar de forma rápida e ininterrumpida los estrechos que están sometidos al régimen de paso en tránsito. La no suspensión, es decir, el Estado ribereño no puede suspender ni obstaculizar este paso bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de tensiones políticas o crisis internacionales. Y en tercer lugar, los submarinos, a diferencia del mar territorial común, tienen permiso a transitar sumergidos, que es cuando son peligrosos. Luego existe un segundo régimen de los 3, el régimen no de paso en tránsito, sino el régimen de paso inocente. Este régimen es más restrictivo, es menos abierto, menos liberal. Se aplica a estrechos formados por un territorio continental de un estado y una isla de este mismo estado, como es una parte del estrecho de Hormuz por parte de Irán, siempre que exista una ruta alternativa utilizable fuera de la isla. Es decir, la otra ruta es la de la salida, los inputs de los barcos entran por la ruta o entraban por la ruta de entre la isla y el mar territorial de Irán y salían por la parte de Omán. El input Hormuz, el output Omán. El régimen de este segundo tipo es que se llama de condición de inocente. Significa que el paso siempre está abierto siempre que no perjudique la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, es decir, Omán e Irán. No se puede dar suspensión según este régimen. Estoy hablando de convención, luego veremos la costumbre internacional y luego veremos lo que ha pasado. Aunque es un paso inocente, tampoco, en principio, se puede suspender el tránsito, lo que sí se permite en el mar territorial ordinario. En el mar territorial, como es mar de un soberano, también de un estado ribereño, se puede suspender el tránsito. Y en cambio aquí los submarinos tienen que navegar en superficie y mostrar la bandera. Existen excepciones a estos 2 regímenes, que es el tercer punto, que no son ni de régimen de paso inocente ni de régimen de paso en tránsito, y que son, en concreto, los tratados de larga data. Son excepciones históricas. Por ejemplo, los estrechos turcos, el Bósforo y los Dardanelos, están sometidos a otra convención. La Convención de Montreux de 1936 otorga a Turquía la facultad de limitar el tonelaje de los buques de guerra que no pertenecen al Mar Negro y puede cerrar los estrechos en tiempos de guerra. Es decir, es una excepción en un tratado de larga data del Tratado Convención de Montreux de 1936. Pues bien, los países ribereños que rodean los estrechos no pueden, por otra parte, cobrar peajes o impuestos por el simple hecho de pasar. Estoy explicando la ley internacional como tal. Solo podrán cobrar tasas si prestan servicios específicos, si hay una reciprocidad, como el uso de sistemas de asistencia, canales de guía, servicios de salvamento marítimo, y por lo tanto también tienen la obligación de señalizar internacionalmente cualquier peligro para la navegación. Ahora vamos en concreto al caso del Estrecho de Hormuz. Estoy poniendo el marco jurídico internacional. En el Estrecho de Hormuz es jurídicamente uno de los puntos más complejos del planeta, porque si bien, como ya he dicho, Irán firmó con BEMAR en el año 1982, nunca la ratificó su parlamento. Es un conflicto entonces entre el derecho internacional convencional y el derecho consuetudinario, derecho de la costumbre. Irán no está obligado a la aplicación del régimen de paso en tránsito que he explicado el primer régimen. Exige la obligación Irán de paso inocente reglado por un convenio, el de Ginebra, anterior a CONVEMAR del año 1958. Bajo esta interpretación, Irán afirma tener derecho a suspender el paso a buques que considere una amenaza a su seguridad, incluyendo barcos de guerra extranjeros, y los submarinos han de transitar en la superficie. En cambio,
la angloesfera sionista, Estados Unidos, Israel, Occidente, defienden que el paso en tránsito es parte del derecho consuetudinario de la costumbre internacional. No es así. No es. Hemos puesto la excepción de los Dardanelos y del Bósforo en la Convención de Montreux, que es una ley que se mantiene, y la costumbre internacional que tenía Irán, que no era esta tampoco, la del paso en tránsito. Sostienen el anglosionismo que las libertades de navegación se aplican a Hormuz independientemente de que lo haya ratificado formalmente o no. No, esto no es la ley internacional así. Y por ende consideran ilegal cualquier intento de bloqueo, cualquier intento de inspección forzosa, de hostigamiento a buques mercantes o militares en las vías de navegación internacional. Y ahora Trump también se mete con Omán. Y eso que Omán, que comparte las aguas territoriales del estrecho de Hormuz, sí ratificó la convención con BEMAR, controla los canales de navegación, el de salida de los buques cargados, los output, como yo he dicho, los input, la entrada las controlaba históricamente en este acuerdo entre ambos, Irán y esta cooperación, y por donde pasan los petroleros. Omán coopera activamente con la comunidad internacional y no obstante es también amenazado por Trump. Para garantizar Omán el tránsito pacífico y una postura neutral para evitar escaladas bélicas. Ahora bien, hemos de contemplar en esta jerarquía de leyes internacionales, para que se entienda, la relación entre incidentes militares y la legítima defensa. La legítima defensa, que tiene un nombre latino en la lengua latina de Roma, jus ad bellum, derecho a la guerra, que se ha intensificado por la gravísima guerra aérea iniciada, son hechos, contantes y sonantes como lentejas. Este derecho a la guerra de Irán, intensificado por la grave guerra aérea iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, ya desde febrero del 2026. Llevan 3 meses más para largo ya. Y por lo tanto existe una norma jerárquica internacional por encima de la CONVEMAR, Convención del Mar, que no ratificó Irán, que sí ratificó Omán, por encima de la costumbre internacional marítima, que son leyes específicas del derecho del mar, existen normas de jus cogens o de derecho obligatorio, como es la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, que dice que un Estado tiene el derecho inherente a la legítima defensa frente a cualquier ataque armado. Esta es la postura y las acciones de Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán y las fuerzas de defensa iraníes, hablo de ambas, entran en una controversia cuando hay ataques con drones e incautación de buques comerciales. Sí, digo yo desde el punto de vista jurídico, al control del estrecho como pilar de su legítima defensa, porque en jerarquía normativa, por encima de la Convención del Mar está la legítima defensa. Ejemplo, ciertos países vecinos y buques incluso comerciales son cómplices de abastecer a las bases de sus agresores, Israel y Estados Unidos. Pero ojo, la legítima defensa también en derecho internacional tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcionada. Es decir, atacar o minar el paso a buques mercantes neutrales rompería el principio de proporcionalidad y cruzaría una línea hacia la ilegalidad internacional. El derecho del mar prohíbe explícitamente alterar o poner en peligro la navegación civil, incluso en caso de hostilidades. Lanzar minas, esto lo pondría en peligro, pero lanzar ataques aéreos también. ¿Y quién ha iniciado los ataques aéreos? Israel y Estados Unidos. Estados Unidos y Occidente, Israel, incluso se vanaglorian de una misión fallida, por cierto, ya lleva 3 meses, la llamada Project Freedom, Proyecto Libertad, destinado a escoltar petroleros de Estados Unidos o Israel con un despliegue de buques de guerra y hacen a su vez ataques de precisión contra lanzaderas de misiles de Irán y contra patrulleras y lanchas iraníes. Esto es ilegal, claramente también. Por lo tanto, para ir terminando sobre este punto, existe un vacío legal sobre las llamadas escoltas militares.
El riesgo jurídico añadido bajo manuales de derecho marítimo militar, como el llamado Manual de San Remo, dice, aplicado a este caso, si Estados Unidos e Israel escoltan formalmente barcos mercantes de terceros países, las leyes de la guerra, porque estamos en una situación de guerra, existe el derecho a la guerra, jus ad bellum, y el derecho en la guerra, jus in bello, y otorgan a Irán el derecho técnico de considerar a esos buques comerciales escoltados como objetivos militares legítimos, complicando aún más la protección civil en la zona. Hemos de recordar a los alcémicos y a los que no quieren ver la verdad. Durante largos y largos años, un larguísimo periodo, la navegación marítima en Hormuz, antes del ataque de Trump 2.0, no se basaba en el ejercicio de un derecho reivindicado, sino en el marco de una interacción fundamentada en la cortesía y en la buena fe mutua entre los estados ribereños, Omán e Irán, y los estados del Golfo. La República Islámica de Irán, a lo largo de años y años, gusten o no guste, ha facilitado el paso de embarcaciones mediante una práctica continua y pacífica. No como una obligación jurídica vinculante, es muy importante definir los conceptos, ni como la renuncia a su soberanía de su mar territorial, de su isla y de su zona contigua, y tampoco ha renunciado nunca a los derechos soberanos de Estado ribereño ni Omán ni Irán. ¿Qué provocó Israel, USA e Israel con todo esto? El acto de agresión está definido en derecho internacional por muchos conceptos. Resolución 3314, en su párrafo 29 de la Asamblea General de la ONU, es decir, fuerza de todos los países del planeta, Asamblea General de la ONU, resolución 3314, 29, define el acto de agresión. Por esta agresión y demás actos hostiles, Estados Unidos e Israel contra Irán facilitan, permiten que Irán, para prevenir en un primer momento la repetición e intensificación de tales actos hostiles, prime estas leyes sobre la Convención del Mar. Además, para terceros países no existe ese nivel mínimo de estabilidad y de seguridad que debe de garantizar Irán y Omán en el paso seguro. Además, es una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas el ataque de USA e Israel. Por lo tanto, vamos resumiendo. El derecho internacional del mar no puede aplicarse en este vacío de seguridad provocado por los ataques. La soberanía de los estados ribereños sobre su mar territorial, incluyendo la parte que se encuentra dentro de un estrecho internacional, vemos que está la Convención de Ginebra de 1958, la que reclama Irán, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, que también reconoce la soberanía de los estados ribereños sobre el mar territorial, incluyendo lo que está dentro de los estrechos internacionales, y la Carta de Naciones Unidas y la jurisprudencia que voy a comentar muy brevemente. Ningún derecho reconocido por el derecho internacional, incluido el derecho de paso, puede ejercerse de manera que claramente constituya una amenaza o una agresión militar o una violación de la seguridad de un Estado ribereño. Tenemos los casos jurídicos del Canal de Corfú, el caso de las plataformas petrolíferas, y me voy a una jurisprudencia muy concreta, el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en el caso del Tribunal Internacional de Justicia, caso Nicaragua contra Estados Unidos de América. ¿Qué dice? Resumiendo, toda presencia o acción militar extranjera que ponga en peligro la seguridad o la soberanía de otro Estado es contraria al artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, por lo que prohíbe la amenaza y todavía más el uso de la fuerza. Además del artículo 2 de la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sobre que afirma la soberanía de los estados ribereños sobre su mar territorial, su lecho marino, su subsuelo, y no autoriza el estacionamiento de fuerzas extranjeras. Cuanto más, yo te voy a dejar que entres con tus buques para que me sigas machacando como me machacas aéreamente. Termino.
La historia, la costumbre, el derecho consuetudinario. Soberanía histórica sobre el estrecho de Hormuz, por parte de Irán y por parte de Omán. Desde hace siglos se ha ejercido de forma continua. Y además, por si fuera poco, hay una sentencia también de la Corte Internacional de Justicia en otro caso que se dio entre Qatar contra Bahrein. Si bien el litigio era una soberanía sobre islas y fronteras marítimas que se inició entre Qatar y Bahrein en el 1991 y concluyó el juicio, la sentencia en marzo del 2001, examinó los derechos históricos sobre el Golfo Pérsico y dijo claramente que no son aguas interiores, sino mar territorial, lo que había entre Omán e Irán. Y por lo tanto, el canal de entrada al Golfo Pérsico era de Irán y el canal de salida de Omán. Todo inducido por esta sentencia que era de otras partes, de Qatar contra Bahrein, pero se pronunció la jurisprudencia internacional. El ejercicio continuo de la soberanía y las actividades históricas reconocen un título histórico sobre dicha zona y se lo concedieron a los litigantes en Bahrein y Qatar, por lógica, a las zonas de Irán y de Omán. Y ya las últimas pinceladas. La Convención de Ginebra del año 58 sobre el mar territorial y la zona contigua se aplicaría también, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, aunque no esté ratificada, en el concepto de plena soberanía del Estado ribereño, Omán e Irán, sobre su mar territorial y sobre todo preservar los derechos históricos en los golfos y en los estrechos, en las vías navegables semicerradas. Por último, no olvidar que existe en derecho internacional una jerarquía de normas, aunque existe, por una parte, en el primer nivel, las normas obligatorias o imperativas que se llaman de jus cogens, que son la prohibición de las agresiones, de las amenazas y del uso de la fuerza, lo que he dicho del artículo 2.4. Derecho inherente a la legítima defensa, del artículo 51. En el segundo nivel, es decir, más bajo, estaría el derecho internacional humanitario, el derecho de los conflictos armados, jus in bello, jus ad bellum. Y en tercer nivel estaría el derecho del mar, no va a primar el derecho del mar en una situación de guerra. Se aplica como cuerpo jurídico especializado. Y esto en cuanto a las amenazas y verborreas del señor Trump, ahora no solo contra Irán, sino contra Omán. Por lo tanto, está creando otra situación de tensión que le viene muy bien para su enriquecimiento personal y de su camarilla, y que tiene muy bien que ver con la moral y la ley, es decir, con la amoralidad y la anomia de su gabinete. ¿Qué sería si el derecho se aplicara correctamente? ¿Y qué sería si toda esta energía que vemos ahí fuera canalizada para, pues, darle el desarrollo a los pueblos que están justamente ahí? Pero no, el arte de la guerra, patrocinado y encabezado por Estados Unidos o por los que están detrás del enriquecimiento a costas también del pueblo estadounidense, pues es desafortunadamente el que impera. Javier, muchísimas gracias por hablarnos desde el punto de vista más concreto, que sería el legal, de quién tiene derecho en esas aguas y cómo se resolverían las cuestiones. Para pasar al siguiente punto, yo nada más te pregunto, ¿tú crees que sea cuestión de ignorancia, de ilegalidad o de voluntad para resolver todo esto? Yo creo que es una cuestión de que los malandros, como decís en México, en la historia, sean malandros de la high society o sean malandros de baja estofa, malandros son ambos, huyen de la ley y huyen de la moral. Y por lo tanto, es una cuestión de su voluntad impía, delictiva y monstruosa de no acatar norma humana ni divina que exista en la tierra, porque se creen amos y señores del universo. Y aquí vemos en eso la fantasía del transhumanismo contra la dignidad humana. Os he puesto una imagen A3 con el Papa León XIV en el medio,
en donde está a la izquierda Mark Andreessen, y Elon Musk a la derecha. Ahí vemos cómo un multimillonario tecnológico se ha burlado en tweet, luego lo ha retirado. He puesto el tweet también para que lo tengáis. El tweet que puso León 14 y el tweet que respondió Mark Andreessen con una figura femenina. Y lo voy a explicar, porque ha sido un motivo de, si lo retiras, es porque te das cuenta que has metido la pata y que te puede perjudicar, sobre todo a tu empresita, Mark Andreessen, ateo y financiero, tiene un patrimonio en torno a los 2 billones de dólares, 2.000 millones de patrimonio neto. Entonces, que se puede creer Dios. Y se escribe, o le escriben libros como el llamado de Tecno Optimismo Manifesto. Su socio es Horowitz, es la sociedad de inversión Andreessen Horowitz, es un Askenazi, Horowitz, y es socio de Andreessen. Pues bien, este millonario, multimillonario, no ya millonario, multimillonario gurú tecnológico, se burló abiertamente del llamado del Papa León XIV a favor de una inteligencia artificial moral, ética. Simplemente pedía eso, no pedía. Rápidamente dio marcha atrás tras la polémica y tras el escarnio. Vamos a verlo, las imágenes, cuando las podáis poner. Es un claro ejemplo del choque entre la arrogancia de Silicon Valley, ahí están los dos de las esquinas y el Papa en el medio, entre la arrogancia de Silicon Valley y el Papa que no pueden comprar ni intimidar. El Papa, imbuido de teología agustiniana de San Agustín e inspirado en la doctrina social de León XIII, un Papa de transición del siglo XIX al siglo XX, con su encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, se está preparando para afrontar las presunciones, ya más que presunciones. Se ha reunido con otro grande de la tecnología que ha denunciado los peligros de el creador Anthropic, los peligros que puede derivar en una IA sin control y sin límites ético-morales. Afrontar las presunciones más peligrosas de la industria tecnológica, creyendo que el progreso es inevitable, creyendo que el poder es neutral y creyendo que las restricciones morales, bueno, se pueden aplicar o no se pueden aplicar. No es una cuestión de una lucha por algoritmos y por regulaciones, es una confrontación espiritual con una élite cada vez más que se cree como divina. Mark Andreessen, el fin de semana pasado, justo no hace ni una semana, se burlaba en un tuit borrado del Papa León XIV que pedía León XIV y León XIII a la derecha. La Rerum Novarum es la encíclica de la primera denuncia de los abusos del primer capitalismo a principios del siglo XX, finales del XIX, y este Papa con los peligros de la nueva era industrial de la inteligencia artificial. El ataque ha sido breve, ha sido sarcástico, ha sido rápidamente borrado, es decir, si te corres, te correrán. Y esto se le aplica a él porque se dio cuenta que le podía perjudicar en su sociedad de inversión con Horowitz Andreessen. No solo ha revelado un desdén, un desprecio de Silicon Valley por tener los llamados límites morales, sino que considera la moral, la ética, contraria a la industria tecnológica, la negativa a reconocer cualquier autoridad que no sea la suya. Ellos son como dioses. Las advertencias de León XIV sobre la inteligencia artificial se basan directamente en la Rerum Novarum que ya el León XIII hizo contra el capitalismo sin límites, sin restricciones. La versión que tienen estos tecnobros, tanto Andreessen como Petatil, está más cerca de un pseudo-gnosticismo que del propio Evangelio. Catherine Boyle, en el año 2020, dijo que Silicon Valley aún no entiende de religión, pero sí es una religión, la religión de la tecnología, la fe en la inteligencia artificial, matar a Dios para creer en la inteligencia artificial. La próxima encíclica, bueno, la ya encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial, lo que es
Si ponéis el tweet del Pope Leo XIV, que es una imagen que dice Technological innovation can be a form of participation, la traduzco, ese tweet, cómo fue respondido por parte de Mark Andreessen. Decía el Papa en su cuenta Pontifex lo siguiente: la innovación tecnológica conlleva una carga ética y espiritual. Instó, por el resumo, a los desarrolladores de inteligencia artificial a crear sistemas IA que reflejen justicia, solidaridad y el verdadero respeto por la vida. Fijaos qué palabras, en principio, asumibles por cualquier ser humano que tenga unos principios ético-morales y que se ajusten a las leyes. No, pues esto fue motivo de escarnio, de burla, de un meme burlón, que es la siguiente imagen de una señora, que voy a explicar quién es, que evocaba, luego lo borró, pero yo lo he captado, que borraba ese meme como si estuviese hablando un estereotipo de un entrevistador izquierdista, autoritario, woke, como si el Papa fuese todo eso. Una crítica sarcástica a unas meras palabras de tono épico. Ahí está lo que respondió con el personaje de esa señora, que el personaje de esa señora es un meme que hubo en la plataforma X en el año 2025, de la señora, se llama Catherine Stoffel. Stoffel estaba entrevistando a otra señora o señorita, Sydney Sweeney. La estaba entrevistando por la campaña que había hecho Sydney Sweeney, de una campaña de publicidad de American Eagle sobre los grandes jeans. Y como Sydney Sweeney presumía en esa publicidad, luego retirada de American Eagle, de que los genes se transmiten, que es verdad, los genes se transmiten de padres a hijos, el color del cabello, los ojos, la personalidad, y mis vaqueros son azules, esta presentadora, reportera de GQ, Catherine Stoffel, la recriminaba para que desautorizase por racista esa campaña. Y han querido poner al Papa León XIV como igualándole a un personaje izquierdista woke. Y no es así. Lo que estaba haciendo Andreessen, compartiendo un mensaje del Papa León XIV que hemos visto antes, en el que instaba, repito, a los líderes tecnológicos a que simplemente cultiven el discernimiento moral en la creación de la inteligencia artificial, pues bien, porque un destacado inversor de capital riesgo, Andreessen, se irritaría ante un papa que aboga por poner un poco de ética básica. ¿Por qué? Porque el Papa León XIV podría ser la única autoridad en la Tierra que las grandes tecnológicas no pueden controlar. No se puede controlar al Papa, pero se puede controlar al cristianismo de Estados Unidos con dinero. Así vemos como Andreessen, Petatil y otros tecnobros financian a pastores afines a medios de comunicación e incluso a obispos que ejercen presión, pero claro, al Papa León XIV solo responde ante Dios. Es jefe de un Estado, el Estado Vaticano. Es quizás la única figura en que los titanes tecnológicos no pueden comprar, intimidar ni cooptar. No es de extrañar que estén furiosos al pedir el Papa simplemente un poco de cordura ética en el uso y en el desarrollo y en la creación de la inteligencia artificial. La independencia misma de León XIV, seas católico o no, supone una afrenta a la arrogancia de Silicon Valley. No tiene que perseguir un capital riesgo como Mark Andreessen, ni preparar una salida a bolsa, ni tiene ningún incentivo para adular su visión del mundo. Por lo tanto, León XIV se ha sumado al debate sobre la inteligencia artificial y esto nos debería prestar mucha atención, porque lo único que insiste es que en el desarrollo de la inteligencia artificial se incluyan restricciones morales. Ese es su problema. La burla instintiva de Andreessen delata una frustración, la frustración de que la Iglesia está hablando un lenguaje de lo correcto y de lo incorrecto, en el que Silicon Valley no está acostumbrado a oír. Son señores neofeudales, como no me canso de repetir, al menos no de una voz que no pueden ignorar. De hecho, los escritos de Andreessen
muestran su aversión a cualquier límite moral. Por eso hablo de que son amorales, no inmorales, porque inmoral supone otra moral distinta a la moral mayoritaria o las morales en ciernes. No son inmorales, son amorales, no tienen moral. Aversión a los límites morales de la tecnología. Cualquier intento de frenar el vertiginoso avance de la IA equivale para ellos a un asesinato. Es decir, poner criterios morales es asesinar. Asesinar con instrumentos de inteligencia artificial es un canto divino. Desestimar los llamamientos a la responsabilidad social y a una ética tecnológica es algo que no pueden asumir. El crecimiento per se, el crecimiento sin un cómo ni un para quién claros, no es positivo. El crecimiento sin restricciones no es un bien incuestionable, como hablan estos señores de los tecnobros, porque el crecimiento es ¿para qué, cómo y para quién? ¿Para implementar de los 2 billones a los 3 billones de su cuenta corriente? El Papa León XIV radica en que existen bienes superiores más allá del lucro y más allá de la rapidez, que son la dignidad humana, la protección de los vulnerables y el bien común. Y sigo y termino. Si nos vamos al libro del Génesis, la serpiente, como simbología, atrajo a Adán y Eva con la promesa de que comer el fruto prohibido del árbol les haría iguales a lo divino. Estos señores de Silicon Valley están imbuidos, henchidos, llenos de hubris, el concepto griego de orgullo, de soberbia. No encuentran límites, no quieren límites, quieren trascender los límites biológicos, sociales, humanos. Por lo tanto, se consideran inmortales, trascendentes y, por lo tanto, ilimitados. Peter Thiel, uno de los colegas multimillonarios de Andreessen, replantea abiertamente salvar el mundo en términos meramente tecnológicos, salvar a quienes ellos consideran imprescindibles. Claro, existen los prescindibles. Y ha creado toda una tecnoteología en la que el camino cristiano tradicional, que es el de la humildad y el de la gracia, se reemplaza por el credo, otro credo, del logro humano para ellos. La salvación llegaría mediante la fundación de nuevas y audaces empresas y colonias, y no mediante la idea de un Dios trascendente. No. Es una tecnoteología. En vez de Dios, son diosecillos de carne y de vísceras. Este es el evangelio de la disrupción de Peter Thiel, que promete una inmortalidad secular para unos pocos y la mortalidad para unos muchos. El Papa León XIV ha sido muy consciente de esto y, por lo tanto, inspirándose en lo que su antecesor en el nombre hizo León XIII en el 1891, con la trascendental encíclica Rerum Novarum. León XIII en el 1891 fue una dura reprimenda a los extremos y barbaridades del capitalismo desenfrenado que se estaba realizando en esos siglos finales del XIX, principios del XX. León XIV ha retomado este legado en la era de la inteligencia artificial y su obra de arte. Y eso es lo que quieren, modificar incluso la obra divina. Y la obra divina, seas creyente o no creyente, pues es el ser humano. Es la obra para los religiosos, la obra de Dios, pues es tuyo, y para los no religiosos, pues también la obra divina es otra vez el ser humano. Y ahí quieren meter la inteligencia artificial. ¡Qué terrible lo que estamos viviendo! Javier, ¿qué traes de obra? Por favor. Traigo una obra de una autora, es un collage fotográfico en blanco y negro, se llama Eva Kotatkova, creo que es de origen, es que es una exposición que se hizo en Viena en el 2013, se hizo en 3 sitios, en Viena en el 2014, en Sarajevo en el 2014 también,
y en Brno en Eslovaquia. Es decir, Austria, Bosnia y Eslovaquia, para conmemorar los 100 años de la Guerra del 14, de la Primera Guerra Mundial, se creó en estas tres ciudades, Viena, Sarajevo y Brno, una exposición que tenía como concepto Kunst, arte, und Würde, arte y dignidad. La dignidad de la humanidad, la cualidad intrínseca pero difícil de plasmar. Esta obra que vemos ahí es de Eva Kotákova, es de unos meses antes, del 2013, estaba en Praga, en la Kunstkanzler de Praga. Se llevó a estas exposiciones itinerantes de Viena, de Sarajevo y de Brno, es decir, de Austria, Bosnia y Eslovaquia, en la conmemoración de la Primera Guerra Mundial. Hablan del concepto el título de la obra es no cómo se mueve la gente, sino qué les mueve. Not how people move, but what moves them. No cómo se mueve la gente, sino cómo qué las mueve. La obra explora la manipulación mental y la gestión de la dignidad humana en contextos institucionales. La dignidad de la humanidad es una cualidad intrínseca y es difícil de plasmar. Yo voy a dar unas pinceladas mirando la obra que todos contempláis. Frente a la indignidad, frente a la degradación del ser humano, cuando la dignidad humana es pisoteada. La dignidad ya desde la antigüedad. En la antigüedad, la dignitas romana era la que tenía una persona por la dependencia de sus cargos. Cuanto más altos cargos, más dignidad. En la Edad Media cristiana se buscó definir la dignidad como un don divino, como tú hubieras definido. Pero fue un humanista del Renacimiento, que he puesto una obra ahí, su libro que le recomiendo leer encarecidamente, Juan Pico de la Mirandola, Giovanni Pico de la Mirandola, del año 1463-1494, su obra póstuma Discurso sobre la dignidad humana, publicada 2 años después de su muerte, en el 1496, dice que el libre albedrío se convierte en el criterio crucial para ver si una acción es digna o indigna. Luego tenemos todos los románticos, tenemos a Kant en la Ilustración, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres de 1785, que sostiene que hay dos categorías, el precio y la dignidad, que son contrarias. Lo que tiene precio no tiene dignidad y lo que tiene dignidad no tiene precio. Der Preis, el precio, y die Würde, la dignidad. Der Preis, el precio. Lo que tiene precio puede ser sustituido por otra cosa, porque es una mercancía. Pero en cambio, die Würde, la dignidad, lo que está por encima de todo, no tiene precio y no admite equivalente. Por ello, posee dignidad. Y el ser humano no debe ser Preis, precio, debe ser Würde. Y esto lo siguieron desarrollando la filosofía romántica alemana, Goethe, Schiller, Kant, aunque fue cuestionada, o mejor dicho, reinterpretada. Luego se ha descubierto con críticas de Marx, de Nietzsche y de Schopenhauer anteriores, la experiencia nefasta que produjo la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo y la degradación de los campos y de los genocidios que se llevaron a cabo en las comunidades internacionales establecieron los derechos humanos como los valores consagrados internacionales desde el año 1949. Pero ya Kant hablaba del imperativo categórico. El imperativo categórico de Kant en cuanto a la dignidad es obra de tal modo que uses a la humanidad, sí, dice que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre, siempre, al mismo tiempo como un fin y nunca, nunca simplemente como un medio. La dignidad humana, por lo tanto, no tiene precio, es inviolable. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder político, si no ese poder político es o deviene ilegítimo. Aunque hay otros enfoques sobre la dignidad, el enfoque utilitarista de John Stuart Mill y de Peter Singer, que hablan del valor moral se mide por la capacidad de sentir placer o dolor y por la manifestación, en el caso de Singer,
va en contra del ser humano como una especie superior, sino lo considera prejuicio especista. Hay otro enfoque existencialista que habla de que el ser humano nace vacío, la existencia precede a la esencia y la dignidad se construye. Hay otro enfoque, el marxista, que habla de la dignidad como abstracción vacía, pero el ser humano es reducido por el sistema económico a mercancía, la alienación equivaldría al concepto de dignidad. Y el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen, o el enfoque, por último, del reconocimiento y del comunitarismo de Axel Honneth. Independientemente de todos estos conceptos, la dignidad del hombre la quiero terminar con una frase de Friedrich von Schiller, que es: la dignidad del hombre ha sido en vuestras manos puesta, guardadla, lo estoy traduciendo, húndese con ella con vosotros habrá de levantarse. Es decir, independientemente de los enfoques clásicos, racionalistas, utilitaristas, existencialistas, marxistas, de capacidades y enfoques del reconocimiento y del comunitarismo, la dignidad es algo tan claro como lo que dice von Schiller o von Schiller. La dignidad del hombre ha sido en vuestras manos puesta, guardadla, húndese ella con vosotros y con vosotros habrá de levantarse. La dignidad no se negocia. Yo creo que es momento, Javier, de que el ser humano, ya sea por presión de todo lo que está pasando o por convicción, redignifique o dignifique por primera vez, como nunca antes, la política, para que la política ponga a la justicia, al Estado, a la protección individual de los derechos humanos por arriba de la técnica, que es justamente lo que Peter Thiel quiere poner, la técnica, la tecnología, por arriba de cualquier cosa, emulando al Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve, como si fuera esa la salvación de las injusticias, y que por ahí nos las venden, que como el hombre ha sido tan asesino y tan injusto, bueno, pues que la salvación venga desde un motor regulador que sea la propia inteligencia artificial, pero eso sería poner o entregar nuestra dignidad en las manos del diablo mismo. Javier, un abrazo gigantesco y pues enhorabuena. Gracias por compartirnos tus investigaciones y tus reflexiones, y esto es, creo que, muy importante. Sobre todo, la guerra es lo más inmediato y sin duda dejará lesión para las generaciones que vienen, pero la inteligencia artificial y lo que estás tocando no solo dejará lesión, sino que incluso modificará la forma de existir, y creo que eso es mucho más importante, mucho más urgente, que todos estemos enterados de lo que nos están haciendo en el mundo virtual. Gracias, Javier, un abrazo gigante, que estés muy bien, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos, hasta la próxima.